Bienvenidos a un nuevo episodio de Recalculando la Ruta. El día de hoy tenemos a María Emilia Luja, que es psicóloga y especialista en primera infancia y crianza respetuosa. Bienvenida. Hola, gracias. Muchas gracias por invitarme. Vamos a hablar de un tema que, bueno, creo que ya estamos en un movimiento del mundo muy grande y vamos a hablar del proceso que se vive de emigración y cómo acompañar a los niños. Te quería primero preguntar cómo realmente, cómo un niño o cómo poder acompañar a un niño en este proceso, cómo empezar. Porque cuando tú ya lo sabes es cómo empezar a preparar ese entorno. Ese plan. Ese plan de vida. Primero tenemos que partir de la idea de que es una decisión que no forman parte los chicos, ¿no? Lo tomamos los adultos y nosotros tenemos que hacerlos parte de esa decisión. ¿Cómo los podemos hacer parte? ¿No? Un poco teniendo en cuenta primero siempre la etapa evolutiva que está transitando, pero un poco hacer de manera en conjunta ese mapa, ¿no? Esa ruta que vamos a ir haciendo todos juntos, ¿no? Hacerlos parte, si bien la decisión tal vez puede ser por múltiples, por trabajo, por experiencia, por situaciones, por, no sé, puede ser por múltiples motivos. Tenemos que tener en cuenta que, nada, podemos hacerlos parte desde un primer momento, ¿no? Sí. Creando un plan en conjunto, ¿no? Esa es como el puntapié. ¿Cuáles serían las primeras cosas que deberíamos de tomar en cuenta para comunicárselos a nuestros hijos? Bien. Bueno, sí, la etapa que está transitando, es importante como saber que en los primeros años de vida el concepto de las capacidades ejecutivas de anticipación y planificación no las tienen, entonces muchas cosas damos por sentado que los chicos se imaginan o se pueden recrear en relación a qué se pueden imaginar del lugar, ¿no? Claro. Es como un poco acompañarlos y darle esa seguridad y esa confianza, ¿no? La anticipación, preguntarles qué les gustaría hacer, qué se imaginan de ese lugar, mostrarle el lugar, fotos, cuáles son las culturas, tal vez ir a un restaurante que se coma la comida de ese lugar, conocer la música, lugar como trabajar y darle como funcionar como ese traductor, ¿no? De lo que, y no dar por sentado lo que se pueden llegar a imaginar, ¿no? Eso sobre todo en chicos más pequeños. Ya cuando son más grandes ya tienen como un sentido más de pertenencia, ¿sí? En relación al lugar. ¿Es más difícil? No sé si es más difícil, porque también es como yo te digo en el sentido de que qué le queremos enseñar a nuestros hijos. También la posibilidad de emigrar te lleva a un proceso de reinventarte constantemente. Claro. Entonces son valores que también tal vez a nivel familiar está buenísimo. Sí. Pero sí darle lugar al duelo, ¿no? Como al duelo migratorio, que el duelo migratorio es un duelo más parcial, ¿no? Y es como reaparece en diferentes circunstancias, no solamente en el momento de cuando me voy, ¿no? Pero cuando volvemos al lugar de origen, en visitas, cuando perdemos a alguien a la distancia, vuelve nuevamente ese duelo. Bueno, como que todo el tiempo resurge de diferentes momentos, no es que es algo que es permanente, ¿no? Claro. Como que todo el tiempo estamos como transformando y cambiando, como cambiamos en la inmigración, ¿no? Claro que todos estos cambios, porque al final como que siempre tratamos de proteger a los niños, como que no haya muchos cambios para que ellos, sus rutinas y todo eso, ¿no? Pero sin embargo son muchas buenas oportunidades el que ellos puedan tener cambios, experiencias distintas. Y al final también esto los forma como una manera para la resiliencia, ¿no? O sea, de poder afrontar como ciertas situaciones de conflicto y cambios de una manera como más segura y más tranquila, ¿no? Sin embargo, hay muchas familias que están en constante movimiento, es decir, pues los expatriados, ¿no? Que tienen programas en las empresas y cada 4 años o cada 3 años o cada 2 años los van cambiando. Mi pregunta es, ¿qué pasa con las raíces? ¿En dónde se enraiza el niño? ¿Existe esto? O sea,
se pierde, porque claro, cuando tú vives y naces en una ciudad y has vivido pues toda tu vida ahí o los primeros años de tu vida tienes como una raíz, ¿no? Pero, ¿y si no existe esto? Creo que es importante trabajar a nivel como familiar el sentido de pertenencia, ¿no? Siempre pertenecemos, o sea, para mí hay un concepto muy bonito que es como súper fundamental, el tema de sentirse parte de un lugar. Por eso es tan importante esto de respetar, sí, las estructuras, las rutinas, porque eso otorga también orden, seguridad, sobre todo en la primera infancia. Pero para mí hay un concepto que hay que trabajar, que es donde estén bien uno, ese va a ser tu lugar, ¿no? Como transmitir esa... Como siento que es ir construyendo, no es lo mismo, ¿no? El duelo de una persona que estuvo durante toda su infancia en un lugar, tiene sus raíces, tiene sus costumbres, tiene un niño que desde su primer momento de vida estuvo viajando, y esa es su realidad también. Claro. Y es muy diferente los duelos que se van a revivir, ¿no? Es parte de su realidad, ¿sí? Claro. El sentido, como también yo creo que el sentido de pertenencia o en relación a las propias costumbres, eso es lo lindo de la diversidad también, ¿no? Como invitarlo a, no sé, a conocer las costumbres del país de origen de mamá, a conocer las costumbres del país de origen de papá, sí, las costumbres del lugar donde uno... Y es como uno también se va... dando las herramientas también para sobre todo la confianza, sobre todo esta capacidad de adaptación, ¿no? Porque, bueno, es verdad que la cultura, el lugar, el clima, todo eso influye y repercute, el idioma, ¿no? Que si te vas a otro idioma, que es como que los niños... Pero bueno, eso va también en la capacidad de adaptación del entorno. Y no va a ser un proceso traumático siempre y cuando se acompañe, se valide y también nosotros trabajemos y demos lugar a ese duelo personal. Sí, claro. Siempre digo como darle, como que siempre pasa sobre todo en las maternidades, yo acompaño a mujeres en el proceso de migración y sobre todo como pasa como mucho el momento de culpa, ¿no? Yo no le voy a dar esto de que yo tuve en mi infancia, claro. Y todo, y es como, bueno, hay que darle lugar a nuestro propio duelo y poder formar tribu y poder buscar ese entorno que te potencie. Siempre va a haber un montón, siempre podemos ver el vaso medio lleno, medio vacío, y observar a nuestro alrededor las oportunidades que nos brindan este lugar, ¿no? Como, y eso es lo lindo, creo que quienes hemos emigrado y nos hemos abierto a eso, claro. Y hemos dado lugar también a nuestro duelo y a nuestro dolor, invita también a un montón de oportunidades que están en nuestro alcance, ¿no? Claro. Como es... No, y que también se las podemos ofrecer, o sea, transmitir a los niños, ¿no? Porque al final es como que, bueno, son oportunidades, pero sí es verdad que si se vive desde una tristeza y esto, pero pues, bueno, también. No todo, creo que todo es un proceso bastante personal en el proceso migratorio y se vive mucho esto de romantizar mucho el proceso de migración, ¿no? Sí. Como el idealizar como que todo es genial y cuando uno se encuentra es como volver a nacer, ¿no? Volver a vincularse, claro. Sí, volver, y sobre todo uno cuando cada vez se hace más grande es como que uno ya tiene te cuesta más, es más estructurado, ¿no? Entonces como también esa flexibilidad mental, ¿no? Como también abrirse a validar cualquier emoción, ¿no? Hay personas que son más abiertos a los cambios y que lo pueden vivir como una oportunidad. Hay personas que, bueno, fueron impuestos porque, pues, por el trabajo del esposo, o por su mismo trabajo. Y entonces como que la adaptación todavía se vuelve como más complicada. Pero claro, cuando tienes hijos todavía es como que mi duelo más tu duelo más todo lo difícil de adaptarnos, ¿no? Porque es como que tengo que tener el equilibrio entre, ¿no?, tus necesidades y las necesidades de tu peque. Exacto. Por eso es tan importante esto de dar lugar a tu propia emoción y a tu propio espacio personal para poder encontrar ese equilibrio necesario entre las necesidades de tu hijo, las necesidades de pareja, las necesidades de la familia. Es como súper necesario. Eso creo que es la fórmula donde también validarnos y darnos ese lugar, ese espacio personal, porque también uno, sobre todo al principio,
es como que se aboca mucho en cómo los chicos cómo se van a adaptar, todo, conseguir colegio, la mudanza. Todo. Y uno se pierde mucho. Y es como, se pierde porque tal vez o uno tiene que ir a trabajar y el otro se encarga de la parte administrativa de la gestión, porque es muy estresante también. Y uno se pierde en ese lugar. Y es como muy importante también contar, yo como diría, como un recurso de dejarse acompañar en ese proceso o buscar esa ayuda. También yo creo que no hay un recurso tan bonito que es pedir ayuda, ¿no? Como acompañar, buscar esa estrategia, buscar personas que hayan vivido esa misma... esa misma situación, que te cuenten experiencia, armar red, ¿no? Como que lleva todo su tiempo, obviamente, pero sí que no dejarse perder, porque también el tiempo pasa y de repente nos encontramos 2 años después y dejamos tal vez toda nuestra vida en que los chicos se adapten y de repente están en el colegio, ya están todos adaptados y vos te encontrás como... Y ahora mi profesión, y ahora mi espacio personal, es verdad, como pasa mucho, sobre todo yo que acompaño a muchas mujeres, pasa muchísimo esto de que uno se encarga mucho al final de adaptarse meta toda su y energía se pierde en el ella, lugar, y es como también, como yo creo que el camino y la fórmula también es dar lugar a esas necesidades, ¿no? Y también empezar a buscar cosas que a ti te puedan gustar, que te puedan, o sea, porque al final te tienes que nutrir tú, ¿no? Te tienes que alimentar. Y es tu lugar también, y tú también estás emigrando, porque, o sea, es como este proceso de decir, bueno, los chicos, que su proceso de migración, pero tú también estás cambiando y para ti también es difícil, ¿no? Entonces, como ningún proceso va a ser traumático si das lugar a ese proceso y eso es lo que van a ir aprendiendo los chicos. Pero, por ejemplo, en la primera infancia, creo que, bueno, los niños, pues sí, pues el cambiar y es como más fácil porque nosotros como adultos todavía están en una etapa como muy de nosotros, ¿no? De contención. Como que su entorno es más seguro, más nosotros, ¿no? Que donde estemos van a estar bien. Pero en el tema o sea, ya yéndome más lejos, la adolescencia, que ellos ya tienen como un sentido más de pertenencia, que sus amigos, que su vínculo es... O sea, la parte más segura que de momento ellos tienen es como lo social, ¿no? Es como que necesito salir y son mis amigos, mi casa, o sea, más bien, mis amigos es mi casa, ¿no? O sea, lo viven así. Y que suceda este cambio, se puede vivir como en un proceso de ansiedad, de depresión. O sea, el adolescente puede, porque claro, ahorita la adolescencia está como, bueno, creo que todas las adolescencias, ¿no? Pero bueno, un poco como reafirmar también su identidad, ¿no? Claro. Como buscar espacios, es súper importante estar en los detalles, ¿no? Como decir, bueno, tal vez por circunstancias no queda otra que emigrar y decir, bueno, ¿qué te gustaría hacer en ese lugar? Respetar las actividades, tal vez, no sé, si tu hijo hacía básquet, bueno, buscar una actividad que te guste. Siempre, a ver, yo creo que también la parte emocional es súper importante validar como ese y acompañar, pero como para mí una clave es tener un plan, ¿no? Y hacerlos parte de ese plan, como que la iniciativa y la oportunidad también de que ellos puedan experimentar ese proceso, porque también en los chicos como lo nuevo también es como, en la adolescencia también es como una oportunidad, no sé, decir, bueno, me voy a mudar a Madrid. Bueno, Madrid tiene un montón de oportunidades, pero también no podemos dar por sentado que ellos ya lo conocen, ¿no? Como motivarlos, entusiasmarlos, ¿qué te gustaría? Trazar también y darle ese lugar, ¿no? Porque darle ese lugar también a que descubra o se reconozca y acompañarlo, yo creo que es una clave en esto. Pero sí que no es un proceso lineal, ¿sí? Esto es muy importante entenderlo, como el proceso de migración. Tiene su proceso, ¿no? Y es cíclico, ¿no? Después nos vamos adaptando a los cambios y todo, pero es un proceso que, por eso te digo, que el duelo es parcial, ¿no? Y que diferentes situaciones nos hacen asociar a nuestros lugares, entonces dar lugar y validar esa emoción es súper importante. Pero sobre todo es como la coherencia y el mensaje que yo quiero transmitir, porque si yo no doy tampoco lugar a mi duelo, vivo en una constancia, como que una contradicción constante, que eso repercute también, y ahí es donde cometemos como el proceso más traumático, porque tal vez como nos perdemos en eso, o estamos agotados, o no buscamos ayuda. No, pero también hay un proceso de negación.
como parte del duelo. Como parte ¿no? del duelo, ¿no? Entonces es como que de repente el niño de, ay, es que a mí me gustaba más, y tú estás justo en ese proceso de negación de... Sí, como o sea, como en ese momento no le estás ayudando diciéndole, sí, estaba mucho mejor allá, ¿no? O sea, porque al final... Pero yo creo que es justamente validar de decir, bueno, en ese momento es como, tal vez vos sentís que extrañás ese lugar y está bueno extrañar, y darle la oportunidad, que te extrañás a los abuelos, querés llamar a los abuelos, buscar como alternativas, ¿no? A través del juego, jugar, bueno, ¿qué te gustaría hacer? Que ¿quieres cocinar alguna comida? ¿Quieres que hagamos? Y como recordar eso y en esto de transición también cualquier lugar a ser hogar, los lugares materiales, los objetos transicionales, como... no sé, como decir, bueno, en la parte de la mudanza, ¿qué te gustaría llevarte? No te puedes llevar todo, ¿no? Pero ¿qué te gustaría? Elegiste 4 cosas que te gustaría llevar y como que sea algo a nivel simbólico, fotos, juguetes, cuentos. Y sobre todo en la primera infancia yo mucho trabajo esto de hacer como una película, ¿no? Como contarles esto como todo el tiempo, la anticipación, la planificación, les da seguridad, como darle seguridad, ¿no? Como darle una coherencia, ¿no? Como darle ese entorno y eso como en uno y en implementarlo en uno también. Claro, como, claro. Pero para mí el plan, o sea, sentarse, a trazar un plan estructura muchísimo y hacerlos parte de ese plan les ayuda muchísimo. Dime una cosa, que en la primera infancia nos vamos a ir, ¿no? Los niños, que yo sé que, como tú dices, no es lineal, cada uno lleva su proceso, pero para los padres o las madres que estén viviendo como un proceso ahora de que van a emigrar, ¿cuáles son como los comportamientos que pueden esperarse, que pueden ser normales, ¿no? En el sentido de un niño, ¿no? Bueno, en lo que es primera infancia, que es lo que más me dedico yo, bueno, sí, pueden estar más demandantes porque necesitan como que se otorgue esa seguridad, ¿no? Pueden haber más rabietas, pueden haber regresiones en relación al control de esfínteres. Todo cambio implica, sobre todo en los chicos, sea transicional, ¿no? Es como, como todo lo llevamos a, bueno, vamos a hacer un pequeño viaje, vamos a como a imitar y hacer como un modelo ejemplo para que los chicos también se hagan una idea. Porque es como nosotros tal vez ya tenemos el concepto de viajar, lo que implica, llevar una valija, ir al aeropuerto, como que da uno presentar. Pero los chicos tal vez todos están viviendo todo por primera vez. Entonces como tal vez buscar como esos objetos más o momentos más transicionales tal vez, a ver, dependiendo dentro de lo que es posible estoy hablando, ¿no? Sí. Pero bueno, como buscar esa manera y sobre todo como yo siempre uso es como estos recursos de decir, bueno, armar como un libro de vida, ¿no? Como decir, bueno, hoy nos encontramos acá y buscamos un recuerdo y ir contando, ¿no? Como un diario de viaje, contando con imágenes, haciéndolos parte, buscando todo, postales, como un plan, como buscar esos recursos para que sea dentro de todo paulatino, ¿no? Y transicional y que no sea un cambio de un momento a otro porque ahí es como que los agarras de muchas sorpresas. Desprotegidos, ¿no? O sea, y uno también le sirve para ir empezando como a hacer ese proceso, ¿no? Como decir, bueno, hay un cambio, vamos a hacer un cambio. Porque uno vive mucho en automático, se pone. Sí. Y es importante también, es como este proceso, yo siempre uso mucho el libro diario con imágenes, pero para uno también, el adulto, es importante ir registrando, ¿no? Lo que va pasando, porque uno se pone en modo... Sí, al final ya después automático arranco. Termina siendo una experiencia registrada, ¿no? Como decir, ¿te acuerdas cuando estábamos en esto? Cuando nos... Y para plasmarlo, ¿no? Todo lo que va pasando, ¿sí? Cualquier cambio como y validando también como que cualquier emoción y cualquier implica, pero siempre hay una oportunidad. Qué importante es esto de validar las emociones en todo, ¿no? O sea, porque al final es eso, la clave, es como... Es la herramienta, la forma de decir... Validar emociones. Porque sí, todos los cambios que nos vienen, todas las pérdidas que vamos a tener, o sea, todo es como... Es permitido el que te sientas así y así pues vamos a encontrar herramientas para salir adelante, ¿no? Sí. Y meterlo como una oportunidad de vida. Pues... No sabes cómo te agradezco nuevamente, me ha encantado tenerte aquí, Emilia, y pues
te espero seguramente muy pronto otra vez. Bueno, muchas gracias. Gracias por darme el espacio. Y esperamos que les haya gustado. No se pierdan más episodios de Recalculando la Ruta. Y por supuesto que si les gusta, compártenlo y suscríbanse a nuestro canal.